Era una noche oscura y tormentosa. Los rayos iluminaban el cielo y la lluvia golpeaba fuertemente el tejado de la vieja granja. Matías, un ranchero solitario que vivía lejos de la ciudad, se encontraba en el granero revisando sus herramientas, cuando de repente, oyó un ruido extraño. Decidió investigar. Al acercarse, vio a una joven agotada, con 2 bebés recién nacidos acurrucados a su lado. ¿Quién era ella? ¿Qué la había llevado hasta su granja en medio de la tormenta? El destino la había traído hasta él en un momento crucial de su vida. Pero él no lo sabía aún. Matías, con una lámpara de queroseno en la mano, la miró fijamente, y en sus ojos reflejaba la confusión y la preocupación. No puedes quedarte aquí, dijo con voz firme. Pero su corazón latía con fuerza. La mujer, que apenas podía mantenerse en pie, levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, solo por esta noche, suplicó, mirando a los bebés. ¿Qué secretos escondía esta mujer? ¿Por qué huía de algo tan aterrador que no podía ni siquiera descansar por un momento? La tormenta rugía afuera, pero dentro de la granja, algo más comenzaba a tormentearse. ¿Qué pasaría cuando Matías descubriera la verdadera identidad de Elena? Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Disfruta el vídeo. La tormenta no parecía querer detenerse. Los rayos iluminaban el horizonte con destellos cegadores, y la lluvia caía a cántaros, como si el cielo estuviera llorando. Dentro de la vieja granja, Matías caminaba por el pasillo oscuro del granero, sin esperar que esa noche cambiaría su vida para siempre. Estaba acostumbrado a la soledad, a la quietud que solo el campo y el silencio podían ofrecerle. Pero algo en esa tormenta le decía que algo, o alguien, estaba por llegar. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Un crujido bajo, como si alguien estuviera caminando cuidadosamente entre las sombras. ¿Quién más podría estar aquí? ¿En medio de la tormenta? Pensó Matías, algo inquieto. Al principio pensó que tal vez era algún animal, pero el sonido era demasiado nítido para ser un simple roedor. ¿Quién podría haber llegado hasta aquí en medio de la noche y la lluvia? Cuando abrió la puerta del granero, el aire frío y húmedo le golpeó el rostro. Y allí, entre las sombras, vio a una figura, una mujer, temblando, apoyada en las vigas del techo. Sus ojos, grandes y llenos de desesperación, brillaban a la luz de la lámpara de queroseno que Matías sostenía. A su lado, en el suelo, había 2 pequeños bultos envueltos en mantas. ¿Quién eres tú?, preguntó Matías, su voz temblando, no solo por el frío, sino por la sorpresa. La mujer levantó la vista lentamente, y en su mirada había un dolor tan profundo que Matías sintió una punzada en el pecho. ¿Qué clase de sufrimiento llevaba consigo esta mujer? Me llamo Elena, dijo con voz quebrada. Elena, pensó Matías, repitiendo su nombre en su mente. Pero no le dio tiempo a preguntarle más. Ella apenas podía mantenerse en pie. Sus brazos temblaban, y la angustia que reflejaban sus ojos era más que evidente. ¿Qué hacía una mujer como ella aquí, en medio de la tormenta, con 2 bebés recién nacidos? Elena, ¿cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Matías, su voz más suave, casi como un susurro, mientras la observaba con más atención. La respuesta de ella fue como un golpe directo en el alma. Mi auto se descompuso, dijo Elena, tragando saliva. Los bebés comenzaron a nacer. No pude llegar al hospital. Caminé hasta encontrar refugio. Y nacieron aquí. Matías frunció el ceño, su mente comenzando a procesar la información que acababa de escuchar. Había una mujer, sola, dando a luz en medio de la tormenta. ¿Sin nadie a su lado? La idea le parecía tan inconcebible como aterradora. Miró a los bebés, que dormían inquietos. ¿Qué historia escondían esos ojos inocentes? La joven madre se agachó lentamente, acariciando a los gemelos con una ternura tan profunda que Matías sintió como si el aire se espesara a su alrededor. Santiago y Esperanza.
murmuró Elena, sus ojos llenos de amor y desesperación. ¿Por qué ese nombre? ¿Esperanza? Matías pensó en Carmen, su difunta esposa, y en el nombre que ella había querido ponerle a su hija si algún día llegaban a ser padres. Esperanza. Un nombre que había sido suyo, pero que ahora, de alguna forma, pertenecía a otra vida, a otra mujer. No puedo dejarte aquí, dijo Matías, sin saber si hablaba para ella o para sí mismo. Este no es lugar para una madre con 2 bebés recién nacidos. La casa está cerca, puedes quedarte, hasta que pase la tormenta. Elena levantó la mirada, sus ojos brillando por las lágrimas, y le sonrió débilmente. Gracias. No sé cómo agradecerte. En sus ojos había algo más que agradecimiento. Había una mezcla de alivio y miedo. Una sensación de estar atrapada entre 2 mundos, sin saber si este gesto de bondad era real o solo una ilusión. Matías, con la incertidumbre apoderándose de su pecho, ayudó a Elena a levantarse, cargando a uno de los bebés mientras ella sostenía al otro. El camino hacia la casa principal parecía interminable. Y la lluvia, que no cesaba, empapó sus ropas y sus almas. Pero había algo en los ojos de Elena, algo que lo mantenía firme, que lo impulsaba a seguir, a no dudar. Cuando llegaron a la casa, Matías encendió el fuego de la chimenea y preparó el sofá con mantas limpias. El olor a madera y a fuego quemado llenó la habitación, creando un ambiente cálido que contrastaba con la tormenta que aún azotaba el mundo exterior. ¿Tienes hambre?, preguntó Matías, sintiéndose extraño. Hace tanto tiempo que no tenía visitas, y menos en una noche tan turbulenta. Elena, con una sonrisa tímida, respondió: un poco de agua estaría bien. Mientras Matías iba a la cocina, se detuvo un momento. ¿Quién era realmente Elena? ¿Por qué estaba huyendo de todo lo que ella conocía? De repente, todo lo que había vivido hasta ahora le parecía insignificante frente a la historia que ella cargaba. Una historia que solo acababa de comenzar. Y mientras ella se acomodaba con los gemelos, Matías observó desde la cocina, sintiendo por primera vez en muchos años, que quizás la vida en la granja, en su soledad, había estado esperando por algo más, algo que él aún no comprendía, pero que comenzaba a sentir en lo más profundo de su ser. El destino había tocado su puerta esa noche, y no podía hacer nada más que esperar lo que vendría. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y el sonido de la lluvia golpeando el techo parecía arrullar la casa en una falsa sensación de tranquilidad. Matías se encontraba en la cocina, preparándole el agua que Elena había pedido. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en las palabras que ella le había dicho. Aquellas que nunca imaginó escuchar. Nací en una familia muy rica, pero muy controladora. Huyo de un hombre violento que mi padre había elegido para mí. La confusión invadió su mente. ¿Cómo era posible que esta mujer tan joven, tan delicada, fuera la heredera de un imperio millonario? No entendía cómo alguien tan poderosa se veía obligada a huir en medio de la tormenta. Con 2 bebés recién nacidos, sin más que un pequeño bolso y una mirada llena de miedo. Matías se dio cuenta de que no sabía nada de ella, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a protegerla. Cuando regresó con el vaso de agua, la encontró de nuevo acurrucada en el sofá, los gemelos dormidos en sus brazos. Elena levantó la vista al verlo, y por un momento, sus ojos se encontraron, como si ambos compartieran un secreto sin decir palabra alguna. Era como si ella lo estuviera invadiendo con su dolor, como si la tormenta que había pasado fuera solo el reflejo de la tormenta interna que llevaba consigo. Matías no pudo evitar preguntarse: ¿de qué huía Elena? ¿Qué había pasado en su vida para que tuviera que esconderse en una granja aislada con 2 bebés? ¿Lejos de todo lo que conocía? Elena, dijo, sentándose cerca de ella, sé que no puedo pedirte explicaciones ahora, pero, ¿por qué huir así? ¿Sola? ¿Qué sucedió? Elena desvió la mirada,
como si esas palabras pudieran desenterrar algo demasiado profundo, demasiado doloroso. Cerró los ojos, y por un instante, Matías vio cómo su rostro se tensaba. La tensión se hizo palpable en el aire. ¿Por qué no podía simplemente contarle lo que realmente había sucedido? ¿Qué estaba escondiendo? Mi padre. Él siempre quiso controlarlo todo en mi vida. Desde pequeña, no tuve voz ni voto. Me casó con un hombre llamado Sebastián. Alguien que pensaba que podía hacerme feliz. Pero no era así. Dijo Elena, su voz quebrada, casi inaudible. Matías pudo percibir el dolor detrás de sus palabras. Y en sus ojos vio algo más. Una gran traición. Una traición de la que no estaba dispuesta a hablar más. Elena se levantó suavemente. Colocó a los bebés en una canasta improvisada que Matías había hecho para ellos. Y caminó hacia la ventana. Sebastián. Es violento. Cuando me quedé embarazada, comenzó a hablar de los bebés como si fueran piezas en su juego. Los veía como herramientas para aumentar su poder. Como si fueran una inversión. Agregó, y sus palabras llegaron a Matías como un puño cerrado en su estómago. ¿Cómo podía un hombre ver a sus propios hijos como objetos? El repudio que Elena sentía por él era tan evidente que incluso Matías, quien apenas la conocía, sentía un nudo en la garganta. Elena había sido una prisionera en su propia vida. Y había llegado a un punto en el que las lágrimas ya no bastaban. Había decidido huir, renunciar a todo lo que conocía, a su familia, a su herencia, a su riqueza, solo para proteger a sus hijos. La tensión en el aire era insoportable. Matías, que había vivido solo durante tanto tiempo, ahora entendía por qué Elena no podía confiar en nadie. El miedo que sentía por Sebastián y su familia poderosa se reflejaba en cada palabra. En cada gesto. Decidí renunciar a todo, dijo finalmente. Renuncié a mi herencia, a mi familia, a todo lo que me mantenía atada a ese mundo. Y ahora, solo busco mantener a mis hijos a salvo. Matías la miró en silencio. No solo estaba huyendo de un hombre, sino de un sistema entero que había intentado destruirla desde adentro. Ella había encontrado su propia fuerza, pero al mismo tiempo, esa fuerza venía acompañada de un dolor tan profundo que era difícil de imaginar. Matías, sin pensarlo, se levantó y se acercó a ella. No sabía cómo, ni por qué, pero sentía que tenía que hacer algo. Algo más que ofrecerle simplemente refugio. Sin decir una palabra, colocó una mano sobre su hombro. Un gesto simple, pero lleno de compasión. No estás sola, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras, aunque sencillas, podían tener un gran peso. Elena ya no estaba sola en su lucha. Los días pasaban lentamente en la granja. La lluvia había cesado, pero el clima frío y la tensión aún persistían en el aire. Elena y Matías compartían las tareas diarias, cuidando a los gemelos y manteniendo la granja en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de la apariencia tranquila, algo dentro de Matías no dejaba de retumbar. Elena, su presencia, su historia, todo lo que había revelado sobre su pasado lo atormentaba. Matías la observaba en silencio mientras ella organizaba los pañales de los bebés. Algo en ella lo desconcertaba profundamente. ¿Por qué alguien como ella, con tanto poder y riqueza, habría renunciado a todo por miedo? El dolor que ella cargaba no era solo el de una mujer huyendo de la violencia, sino de un sistema que la había convertido en un peón en un juego que ella nunca quiso jugar. Matías lo entendía. En su propio dolor, había experimentado esa misma sensación. Estar atrapado. Sin poder decidir por sí mismo. Sin esperanza. Elena, dijo una tarde mientras ella lavaba la ropa. Su voz baja pero cargada de emociones. No me imagino lo que has vivido. Pero lo que sí sé es que no estás sola aquí. Elena levantó la vista, sorprendida por la suavidad en sus palabras. En sus ojos, Matías vio la duda y la incredulidad. ¿Cómo podía confiar en él después de todo lo que había pasado?
¿Cómo podía confiar en alguien que no conocía? ¿Que solo era un hombre que la había acogido por una noche? Ella nunca había aprendido a confiar. La traición de su familia. El abuso de Sebastián. Todo la había llevado a construir un muro impenetrable a su alrededor. Es difícil confiar en alguien, dijo Elena, su voz temblorosa. He sido traicionada tantas veces. ¿Cómo sé que tú no vas a hacer lo mismo? Las palabras de Elena golpearon el corazón de Matías como una flecha. Sabía lo que sentía, sabía lo que era estar cerrado, temeroso de volver a abrir el corazón por miedo a ser herido. Pero también sabía que, si no lo intentaba, nunca encontrarían la paz que ambos necesitaban. Porque te prometo que no te haré daño. Aquí no hay traiciones, Elena. Solo un hombre tratando de sanar su propio corazón. Respondió Matías, acercándose un paso más, sin forzarla, solo dejando que sus palabras llegaran con sinceridad. Por un momento, hubo silencio entre ellos. Pero este silencio no era tenso. Era un silencio de comprensión. De dos almas rotas que, por fin, empezaban a conectarse. Elena, con los ojos aún llenos de dudas, pero con algo de alivio en su mirada. Asintió lentamente. ¿Era el comienzo de algo nuevo? ¿De algo que ella nunca pensó que podría tener? El sol se había puesto detrás de las montañas, y la tranquilidad en la granja comenzaba a sentarse, como si la vida de Matías y Elena hubiera encontrado finalmente un equilibrio. Los gemelos dormían plácidamente en su cuna, y Elena estaba en la cocina, preparándose para la cena, pero había algo en el aire, una sensación extraña. Como si la paz fuera frágil y estuviera a punto de romperse. Matías, que estaba en el porche mirando el horizonte, sintió el nudo en su estómago antes de que siquiera pudiera oír el sonido de los motores. ¿Cómo podía haber olvidado que el pasado de Elena no estaba tan lejos? En su mente, la figura de Sebastián, su exmarido, volvía a emerger, tan real como la tormenta que había llevado a Elena a su vida. Sebastián era un hombre de poder, de influencia, pero también un hombre de mentiras, violencia y control. Durante días, Matías había estado tratando de ignorar la idea de que un hombre como él pudiera aparecer en la granja. Pero esa sensación persistía. Como una sombra en cada rincón. La pregunta que le quemaba la mente era clara. ¿Qué haría Sebastián cuando supiera que Elena había huido? No era solo un hombre despechado. Era un hombre peligroso, dispuesto a arrasar con todo para recuperar lo que sentía que le pertenecía. Elena, sus hijos, incluso Matías, el miedo en los ojos de Elena. Cuando mencionó su nombre por primera vez, le volvió a atravesar el pecho. ¿Qué podía hacer él, aunque le había prometido protección? ¿Podría realmente ofrecerle un refugio seguro frente a un hombre como Sebastián? De repente, el sonido de los vehículos hizo que Matías se girara hacia la entrada de la granja. No era un simple auto. Era el sonido de varios coches que llegaban con rapidez. La sensación de terror que invadió su pecho lo hizo levantarse de inmediato. Sebastián estaba cerca. Elena, murmuró para sí mismo, dándose cuenta de que, por más que intentara protegerla, su mundo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. La tormenta que había pasado no era nada comparada con la que se avecinaba. La noche que siguió al enfrentamiento con Sebastián estuvo impregnada de una tensión silenciosa. Matías no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en las amenazas de Sebastián, en las palabras frías que le había dirigido, y sobre todo, en la mirada de Elena cuando él había prometido protegerla. ¿Cómo podría cumplir esa promesa cuando todo parecía estar en su contra? Elena, por su parte, se mantenía callada, con los ojos perdidos en la oscuridad de la casa. Había algo en su mirada que Matías no lograba descifrar, algo más allá del miedo y la desesperación. Ella estaba luchando con su propio corazón, con sus propios miedos, con la idea de que, por fin, había encontrado algo que se sentía como un hogar, pero al mismo tiempo, lo sentía como un peligro.
El pasado no la dejaba ir. Y ese pasado, representado por Sebastián, era mucho más grande que ella. Matías, dijo Elena una mañana, mientras los rayos de sol entraban por las ventanas. No sé cuánto tiempo más podremos quedarnos aquí. Él vendrá por mí. Lo sé. Su voz, normalmente tan firme, temblaba con una vulnerabilidad que Matías nunca había escuchado antes. No solo huía de un hombre, sino de un futuro que había sido diseñado para ella sin su consentimiento. Matías la miró, sus ojos llenos de determinación. Él también estaba atrapado. Pero su atrapamiento no era solo físico. Era emocional, el amor por Elena, por la vida que estaban comenzando a construir. Lo ataba a ella. Y la idea de perderla lo aterraba más que cualquier otra cosa. No voy a dejar que te lleve. No voy a dejar que destruya lo que hemos construido aquí, dijo Matías con una firmeza que sorprendió a Elena. Pero ella se apartó, tomando una respiración profunda. Matías, tú no entiendes, él tiene todo, dinero, poder, yo no soy suficiente para enfrentarlo. Estoy arrastrándote a esto, y no quiero que te hagas daño por mi culpa. Las palabras de Elena calaron hondo en Matías. Ella pensaba que él no podía comprender. Pero lo que no sabía era que él ya había conocido la lucha. El dolor y la traición. Lo que ella no entendía era que el amor verdadero no era solo sobre la seguridad que él podía darle, sino sobre la fuerza de enfrentarse a todo junto. No solo luchaban por un futuro, sino por un amor verdadero que, aunque desafiante, era lo único que les daba sentido a sus vidas. Lo que siento por ti no es una debilidad, Elena, dijo Matías con voz baja pero firme. Es la razón por la que lucho por nosotros. Y si tengo que pelear contra el mundo entero, lo haré, no voy a dejarte ir. Elena lo miró, su corazón lleno de conflicto, de amor, de miedo, no sabía qué hacer, no sabía si confiar en él, en su promesa. Había sido traicionada tantas veces que incluso el amor más genuino parecía una ilusión. Pero en sus ojos, veía algo que nunca había experimentado. La certeza de que Matías, por alguna razón, iba a ser su refugio, su fuerza. La mañana despertó en la granja con una calma inquietante. La tormenta ya había pasado, pero la incertidumbre seguía flotando en el aire, pesando sobre el corazón de Elena. Había llegado el momento. La amenaza de Sebastián seguía presente, pero algo en el interior de Elena había cambiado. Durante todo el tiempo que había estado en la granja, había aprendido a mirar más allá del miedo, a ver las posibilidades que la vida le ofrecía si se atrevía a dar el siguiente paso. Si confiaba en Matías, si confiaba en ella misma. Matías la observaba mientras ella se acercaba al porche, donde los rayos de sol iluminaban su rostro, revelando una mezcla de dolor, incertidumbre y algo nuevo, esperanza. Elena se giró hacia él, y en su mirada, Matías vio algo que nunca había visto antes en ella. Había pasado de ser una mujer rota por su pasado a una mujer dispuesta a luchar por su futuro. Matías, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. He pensado mucho en todo lo que hemos vivido. El miedo, la huida, las dudas, pero ahora sé que no quiero vivir con miedo. Quiero luchar por algo mejor. Por un futuro que sea mío. Que sea nuestro. Matías sintió que algo en su pecho se deshacía. Elena finalmente estaba tomando las riendas de su vida, dejando atrás las cadenas que la habían mantenido prisionera tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, el temor a lo que el futuro aún les deparaba seguía acechando. Lo haremos juntos, dijo él, acercándose lentamente a ella, sus palabras suaves pero llenas de determinación. Lo que sea que venga. No vamos a enfrentarlos solos. Lo que hemos construido aquí, en esta granja, en este lugar, es solo el comienzo. Elena lo miró, y en sus ojos brillaba una luz que había perdido hacía mucho tiempo. La vida que una vez temió ahora parecía posible. Lo sé, respondió ella, sonriendo por primera vez con una confianza que no había tenido nunca antes. Lo sé, Matías,
La granja, que había sido testigo de tanto dolor y oscuridad, ahora se encontraba bañada en la luz dorada del amanecer. Matías se apoyaba en el umbral de la puerta, observando el horizonte, mientras Elena caminaba hacia él, con una decisión firme en sus pasos. Había llegado el momento de enfrentar lo que el futuro les deparaba. Elena miraba la granja, el hogar que le había dado más de lo que jamás pensó encontrar, un refugio, una familia, y sobre todo, una nueva vida, pero dentro de ella aún había ecos del pasado, sombras de la violencia, de la traición y del miedo que había vivido. ¿Sería suficiente para sanar todo lo que había dejado atrás? ¿Sería suficiente para perdonar? Matías, susurró Elena, acercándose lentamente a él. En su mirada, Matías pudo ver el mismo miedo que había visto la primera vez que se conocieron. Pero también algo más. Algo nuevo. La esperanza. ¿Estás lista?, preguntó Matías, con una voz cargada de ternura y firmeza, como si en sus palabras se encontrara la respuesta a todas las preguntas que ambos habían cargado. ¿Estaba ella lista para dejar ir todo lo que la había arrastrado hasta este punto y abrazar lo que el futuro les prometía? Elena cerró los ojos por un instante, dejando que el viento fresco acariciara su rostro. El miedo seguía ahí, pero también había algo más, una fuerza interna que no sabía que tenía, una fuerza que la empujaba a seguir adelante. Sí, dijo finalmente, con una voz tan firme que resonó en el aire. Estoy lista para todo, porque ya no tengo miedo. Y así, de la mano, enfrentaron juntos el futuro, dejando atrás el pasado que los había marcado, pero sin olvidar lo que les había enseñado. El amor no es solo un refugio, es una batalla, una lucha constante, pero también una elección diaria de seguir adelante. De elegir la vida, incluso cuando la tormenta parece insuperable.